Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, estamos aquí otra vez en Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Estoy muy contenta de ya estar en el estudio, de que no haya pasado nada. Todo bien. Seguimos todos bien, todos fuertes y saludables, que es importante. Es importante y es clave en estos tiempos. Voy a saludar a mi compañera Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Victoria, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, saludable, como te venía diciendo. Y contenta de no tener que hacer nada técnico, de disfrutar. Así que ya de paso voy a saludar a todas las personas que hacen posible que este programa salga al aire de esta excelente manera que ustedes están viendo hoy. Voy a saludar a Sebastián Moreno, voy a saludar también a Sofi King, voy a saludar también a Hernán Cabrera, todo el equipo de Conclusión que siempre con mucha amabilidad y gentileza nos da una mano para que este programa salga de la mejor manera posible. También voy a saludar a las chicas que, bueno, hoy no nos acompañan acá en el estudio, pero que también nos están acompañando. A Belén Carrúa le mando un beso muy grande, nuestra columnista, que la extrañamos mucho y deseamos que pronto esté acá con nosotras. Y también a Victoria Thompson, que está siempre en la producción de este programa, consiguiendo los invitados, verificando que todos los bloques estén en su orden y lugar. Nosotros intentamos no hacerle caso, pero ella nos sigue ayudando y dando las mejores indicaciones. Bueno, contenta de volver. Contenta de que estés acá. Sí, me sentía, estoy muy contenta. el otro programa, el anterior, no estabas vos, no estaba Belu, y dije, uy, para. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Bueno, si quieren ver el programa que pasó, lo pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CIEP, porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos, del cual también estamos con muchos proyectos, así que sí. A pesar de la pandemia, nada nos para. Nos mantenemos en pie. Bueno, vamos a arrancar ya con el mix de hoy. Directamente, vamos a los bifes, digamos. Vamos a lo importante. Bueno, empezamos con un tema muy interesante y que, bueno, tal vez en la vorágine de todos los programas nos quedó un poquito relegado, pero que de todas maneras considero es clave que lo tratemos, que es el acuerdo de Escazú. Bien. Principalmente, en realidad, el fracaso del primer intento de ratificación del acuerdo. Es el primer acuerdo en materia ambiental de la región de Latinoamérica y América Latina y el Caribe, y es el primer acuerdo a nivel mundial que incluía cláusulas respecto a los defensores ambientales. Tal cual. Toda una bien. novedad, incluso vanguardista a nivel en comparación con Europa o Estados Unidos. Algunos de los objetivos de este programa, de este acuerdo, es el acceso a la información ambiental, la cooperación para el desarrollo sostenible, por supuesto, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia ambiental, lo cual me parece visionario, me parece algo clave y algo que está faltando en la mayoría de los acuerdos. ¿Quién incentivó este acuerdo? ¿Quién fue el líder? Hay dos líderes de las negociaciones, que es Costa Rica y Chile. Que, Chile, dicho sea de paso, claro, que dicho sea de paso, ninguno de los dos lo ratificó. Se firmó por 24 países hace 2 años, pero ni Brasil, y acá atentos, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y Costa Rica no lo ratificaron. Argentina sí, firmó y ratificó, al igual que Bolivia. Pero Chile, que es uno de los que lideró las negociaciones, quien tiene la presidencia de la Cumbre Climática de Naciones Unidas. Recordemos que Sin duda, el año pasado, si mal no recuerdo, se hizo la COP25. No, al final en Chile no se hizo por los disturbios. Chile, claro. Iba a ser la sede, pero se trasladó. Se trasladó, exactamente.
Entonces, bueno, como que también pone un poco en jaque y un poco en entredicho las verdaderas intenciones de Chile de poder llevar adelante. Sí, o también demuestra las pujas de poder internas. Bueno. Una cosa es que, no sé si lo presentaba el oficialismo, pero digamos, si el oficialismo lo presentaba y después no consigue los votos, muestra la compleja situación que vive Chile a su interior. Una de las razones por las cuales se vocalizó de que no se quiso ratificar el acuerdo fue que el texto final quedaba como muy ambiguo. Híbrido, claro. Exactamente, muy ambiguo, daba la posibilidad a, no vamos a decir injerencias, pero peticiones externas, además de que tenía un carácter supralegal. Entonces como que eran demasiados cabos sueltos que para la élite política no estaban de acuerdo. De todos modos, Paulina Stroza, que, sí, bueno, fue una gran defensora del acuerdo y también yo... lo que vi sus comentarios en Twitter, no es que yo sea amiga de Paulina, ya quisiera ser amiga de Paulina, pero digamos, fue una defensora e incentivó mucho a la población a pedir que esto se cumpla. Sí, es más, ella, digamos, como que de cierta manera derrumba todas estas justificaciones que presenta la élite política diciendo que en realidad no hay ningún impedimento ni obstáculo legal como para poder firmarlo y que en realidad, según ella, las verdaderas razones de que no se haya ratificado son cuestiones económicas, de fondo, de lo que implica llevar adelante este acuerdo y esta agenda verde, sobre todo, nuevamente considerando este carácter supralegal. Vos sabés que todo esto, que ¿no? Como lo medioambiental siempre se toca mucho con lo económico. Sin mal, creo que el día lunes o martes, Bolsonaro tuiteó, replicó una foto de Argentina, donde en una de nuestras marchas anticuarentena, con el carácter que estas marchas siempre tienen, digo, el carácter ideológico que tienen, donde decía Argentina sin carne, no sé, Brasil sin tal cosa, todos puntos de una economía agroexportadora. Entonces decían, esto Bolsonaro lo pone como malo porque desconoce y deslegitima al 100% la perspectiva medioambiental. Tal cual. Digamos, un vegano estaría chochísimo con esa pancarta, estaría muy feliz de que efectivamente los gobiernos hayan mutado su perfil económico. Pero bueno, me parece que nosotros en Argentina es muy interesante la magnitud que está tomando la agenda verde. A ver, me parece interesante en términos de representatividad. El acuerdo con China por los cerdos se puso en stand-by. Ahí uno diría, tienen una fuerza y están estableciendo una relación de poder mucho más de lo que uno pensaba que una agenda verde podía conseguir. Ahora, del otro lado tenemos las quemas y sobre eso no se puede hacer nada. O sea, digamos, el balance final de poder de esta agenda verde me parece que todavía es menor de lo que se quisiera o de lo que estos grupos quisieran. Sí, en realidad justamente América Latina en general es una de las regiones donde justamente los defensores medioambientales son los que más presencia tienen, ¿no? Pero digamos, de todos modos me parece que esta agenda verde de la cual vos hablás todavía no alcanzó una presencia política lo suficientemente hegemónica, claro, amplia. No alcanzó hegemonía. Es principalmente de los grupos sociales que pujan para estos proyectos, pero no hay tanto lugar a debate en los espacios políticos necesarios donde efectivamente se tienen que llevar adelante estos debates. Pero bueno, veremos. Está bien, sí, por parte de Argentina se firmó y siempre es mejor estar adentro que afuera. Se firmó y se ratificó. Hay 10 ratificados, se necesitan 11 para que el acuerdo entre en vigor. O sea que esperemos que en el transcurso de estos meses, o a lo sumo mitad del año que viene, se logre que alguno lo ratifique para que entre efectivamente en vigor. Seguimos. Pasamos con otro tema. Nos vamos a Bolivia porque estamos a 4 días de las elecciones generales. Ay. Nada. Estoy segura que uno piensa, en esto me hace acordar mucho las elecciones del Banco Interamericano, que nosotros decíamos, bueno, entonces ya está. Ya podemos decir que van a ocurrir, que va a pasar, que Argentina va a prestar un candidato. Y en Bolivia, por los últimos sucesos que hemos visto, todavía no sabemos qué va a pasar. Todavía no sabemos. Es más, el ambiente es muy farandulero, podríamos decir en realidad. Muchas peleas, presiones políticas, emergen causas judiciales de la nada, a diestra y siniestra, básicamente. Comenzamos con casi 8 candidatos presidenciales, en donde, Áñez ya decidió bajarse, desistió de su candidatura, el partido ADN también, aunque María de la Cruz Vallá, que es la principal candidata,
digamos, pretendía seguir adelante con su candidatura, más allá de lo que haya decidido su partido. Jorge Quiroga también de... Otro síntoma de la institucionalidad, o sea, la líder del partido tomando decisiones por fuera del partido. Exactamente. Jorge Quiroga de la Alianza Libre 21 también había dicho que había recibido presiones políticas para dar de baja su candidatura, pero que bueno, todavía estaba analizando la cuestión. De todas maneras, las encuestas muestran que Luis Arce, el candidato por el MAS, es quien encabeza los números, las encuestas, con un apoyo total por parte de Evo Morales. En segundo lugar se encuentra Carlos Mesa y en tercer lugar Luis Camacho. De todas maneras, estas elecciones son muy interesantes, no solo porque son las primeras elecciones presidenciales desde el 2006 en las cuales no se presenta Evo Morales, y es más, ni siquiera se presenta ningún otro puesto político, senador, vicepresidente, absolutamente nada. Y también es interesante para ver qué depara del MAS. Digamos, es decir, lo que podríamos llamar la institucionalización del partido en términos tal vez de Huntington. ¿Logrará sobrevivir el MAS a su líder, a la personalidad política o no? Tal cual. Y eso es lo que va a determinar Arce de todas maneras de cara al 18 de octubre. Y también no nos olvidemos de que, en América Latina pasan cosas extrañas, porque uno podría pensar que con Correa, cuando gana Lenín Moreno, se había logrado esa sucesión o algún grado más de institucionalidad por fuera del personalismo de los partidos que suelen tener los partidos políticos más populares, Exacto. populistas, según la lectura ideológica, del liderazgo como tanto. Ahora bien, después Lenín Moreno hizo otra cosa, exactamente. Digamos, puede ganar Arce, pero hay que ver que después las políticas que Arce aplique sigan la gestión que tenía o el impronta de Evo Morales. Exactamente. Aparentemente podría ganar en primera vuelta y si no, en caso de que sea una segunda vuelta, está planificada para el 29 de noviembre. Así que ya pronto sabremos qué deparará el destino político de Bolivia. Y además que finalizar un periodo dictatorial. Exactamente. Y no democrático. Esperemos que se logre. Esperemos. En relación a lo que está pasando en Bolivia, también me gustaría tal vez actualizar un poquito cómo se vienen dando todas las causas judiciales a nivel de la región, que también, para tirar manteca al techo más o menos. En estos últimos días, el gobierno interino de Áñez abrió una demanda judicial por supuesto enriquecimiento ilícito contra Luis Arce durante el periodo en que era ministro de Economía. O sea que ahí ya vemos todas esas estrategias políticas a último momento tan solo... de manotazos de ahogado. Exactamente. Vemos además, no debemos olvidar que Evo Morales está acusado por el caso de terrorismo, tanto bajo terrorismo, sedición y financiamiento del terrorismo, en donde ya se estableció la audiencia para el 20 de octubre, o sea, 2 días después de las elecciones. Lo que respecta a Uribe, expresidente de Colombia, que estaba bajo prisión domiciliaria, fue liberado de la prisión domiciliaria solamente hasta que comience el juicio en su contra y finalmente sea imputado o no. Claro. Y por último, la justicia ecuatoriana, con esto que venimos siguiendo un poco lo de Rafael Correa, solicitó al Interpol una alerta roja. Sí, lo vi. Una alerta roja, que es justamente para poder capturar, identificar, ubicar y capturar a aquellos que tengan alguna causa judicial a fin de que puedan efectivamente cumplir con la condena. Así que bueno, un poco turbulento todo el escenario judicial latinoamericano, el escenario democrático e institucional. Sí, y de alta judicialización de la política. Exactamente. Sin dudas. Bueno, esperemos que tengamos una buena noticia en Bolivia. La verdad que es una elección que toma mi preocupación, porque digamos, tiene mucho... de manera más precaria, pero hay muchos signos de esto que veníamos hablando, del deterioro de la democracia norteamericana y de los candidatos a no aceptar los resultados de las decisiones, de las elecciones, así que bueno, esperemos que tengamos buenas noticias. Nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional
te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Volvemos con el segundo bloque de Café Internacional. Este segundo bloque es un bloque on demand. On demand. Sí, que traje algo, no sé, puede Distinto, salir en realidad. bien, puede salir mal, pero bueno, la verdad yo estaba muy entusiasmada al respecto. Y mi profesor de pedagogía, espero que también, porque es un Te trabajazo. mandamos un saludo. A toda la cátedra de pedagogía de la UNR. Bueno, voy a contarles un poco qué voy a trabajar hoy. Hoy voy a trabajar un tema, una canción, pero bueno, como siempre, a mí me gusta contextualizarlo en un álbum. Y el álbum se llama Especial de Viejas Locas. Y ustedes ahí, Nati se ríe porque uno tiene la imagen de Cristian Piti Álvarez de sus últimas épocas. No, por supuesto, pero no podemos negar que es un grande de la música. Ahora, o sea, yo igual a partir, digamos, para mí fue, digamos, el recorrido de Viejas Locas lo tuve como de atrás para adelante, ¿viste? De los últimos temas, ya con otra impronta, él en su persona desde otro lugar, pero bueno, cuando uno hace un recorrido inverso, cuando uno va a los inicios, bueno, la verdad la banda me parece que tiene mucho potencial en términos de discusiones socioeconómicas de Argentina. Bueno, este álbum especial es el último que hace la banda completo. Ellos tienen solamente 3 álbumes, muy poco. Es del año 99 y el tema Me Gustas Mucho, que es un tema que sale en una propaganda de Quilmes, no sé si lo recuerdan, creo que es una propaganda más o menos, sí, del 2000, del 2001, donde él va por bares. Sí. Bueno, ese tema fue considerado dentro de los 100 temas del mejor rock argentino de la revista Rolling Stone del año 2002. Bueno, hay muchos temas que ya forman parte de lo que yo considero la cultura popular argentina. Todo sigue igual, es otro tema, que, no sé, lo usan para el Día del Amigo, digamos. Sí, sí. Son como estos temas que también se comercializaron mucho. Y un tercer tema, que yo ya lo voy a decir, y Nati se va a sonreír, pero Legalícenla es el tercer tema, que también es muy reconocido, que si bien uno podría hacer chistes, sobre todo, digamos, no sé si chistes, pero sí podría, en base a lo que después el Piti terminó siendo, entender de dónde viene, no quita que no hay un sector de la población argentina que realmente tiene una militancia a favor de la legalización de la marihuana. Por supuesto. Y que es un tema que, viste, esto como Twitter, donde todavía no estamos listos para tener esta discusión, bueno, que si en algún momento el tema del aborto era un tema tabú, creo que el de la legalización de la marihuana todavía tiene una serie de estereotipaciones que nos dicen, bueno, como son todos unos fumancheros y demás, más allá de lo que para algunos la cultura de la marihuana implica. La banda grabó un disco más en el año 2011 que se llama Contra la Pared, pero de lo que ya no forman parte todos los del grupo. Digamos, este fue el disco de despedida, podríamos pensar, de Viejas Locas como tal. Bueno, el tema es una canción, la canción se llama Homero y relata desde el momento en el que se levanta hasta el que se va a acostar la vida de un obrero de la clase baja argentina. Y relata todas las preocupaciones, las angustias, y hay una idea que a mí siempre me pareció muy interesante, que tiene que ver con que Homero está cansado. Ese es el punto principal de la canción, que la perspectiva es de repetición continua. Esta es la pregunta que resuena una y otra vez. ¿Cuánto más? Digamos, uno escucha la canción y parece que Homero lo único que quiere es morirse, digamos, y parece en esto crudo mi percepción, pero él cuenta cómo va bajándose el colectivo y transitando por los ranchos y llega y no sabe si va a poder darle a su familia de comer. Y la pregunta es, y además dice, hizo algo bien en el trabajo y nadie se lo reconoció. Es bastante desalentadora la canción y la fotografía que deja, que no por desalentadora no deja de ser cierta. Es real, exacto. Por eso digo que, bueno, para mí Homero me parece un temón y lo recomiendo mucho para que, digamos, por esta fotografía que muestra de una realidad donde uno imagina ahora todos estos libertarios que dicen, no sé si vieron el video, muy cringe, de me levanto a las 6 de la mañana, miro la bolsa. Y estos chicos tienen perspectivas de futuro.
Digamos, eso es lo que no entienden, que la construcción de los imaginarios sociales tienen un porqué de levantarse al día siguiente. Y acá Homero no. No, exactamente. Y esa me pareció una diferencia interesante. En este sentido, mientras yo estaba escuchando Viejas Locas y pidiendo la legalización de la marihuana, no, fuera de chiste, me gustó pensar en Argentina especialmente, y con el peso que el sistema educativo nacional tuvo en la construcción de las élites políticas inclusive, la idea de que ir a la escuela implica el ascenso social es clave. Sí. Digamos, viene anclado desde la fundación y desde los proyectos de país. Alberdi y Sarmiento, cuando imaginan una Argentina, imaginan dos proyectos disímiles, pero que tenían en el rol de la educación un rol central de civilización. Bien, entonces se me ocurrió pensar Homero desde la pedagogía de Paulo Freire. Y ustedes ahí me dicen, basta, Victoria, hay que dejar de robar por 2 años con este programa. Pero más allá de eso, les traigo algunos fragmentos para que podamos ver cómo este pedagogo, en esta relación de la escuela como espacio, no lo va a trabajar Freire nunca como ascenso social, pero sí como desocultamiento de la realidad. Ya trabaja esto que él le dice el cansancio existencial. Es un fragmento de Política y Educación que se publica en 1985, Homero es del 99, como les había dicho. Y se los voy a leer, porque la verdad nada de lo que yo pueda lo va a expresar mejor lo va a expresar de mejor manera. Dice, a veces la violencia de los opresores y su dominación se vuelven tan profundas que generan en grandes sectores de las clases populares sometidas a ellas una especie de cansancio existencial, que está asociado o extendido en lo que vengo llamando la amnesia histórica. Se pierde la idea del mañana como un proyecto. El mañana pasa a ser el hoy, que se repite hoy perverso y violento de siempre. Es Homero, es el cuento más. Digamos, si pudieran tomarse una cerveza, el Piti Álvarez y Paulo Freire hubiese sido tan interesante de ver por las lecturas que el Piti hacía de la clase popular y por la aproximación teórica y pedagógica que podría traer alguien de la dimensión de Freire. Frente a esta noción, o sea, a mí lo que me interesa, a mí me preocupa cuando el superrealismo. Digamos, Homero es superrealista. En un momento el de la canción dice: aprendemos a ser felices así y pocos son los que van a zafar. Y vos decís, no. Claro, el conformismo con la realidad del día a día. No sé si es conformismo, es aceptación, claro. Sí, es el reconocer que no vas a tener otra cosa distinta. Y que las estructuras de poder son más grandes que vos, digamos, que por más que vos te rompas el lomo y esta falsa idea de la meritocracia y de que uno esforzándose se puede, Homero sabe que tiene que aprender a ser feliz así porque no va a tener otra opción. En ese contexto, la pedagogía, y en esto que por eso es tan conocida, todos los escritos de Freire, hablan de la ruptura, del desocultamiento y de la toma de conciencia. Entonces, bueno, habla de una intervención competente, del educador, donde dice, devolvámosle la vida a estas personas, porque explotados y oprimidos, hasta la identidad les es expropiada. Uh-huh. Y en eso yo quería traer un momento histórico, más allá de las percepciones que uno pueda tener del peronismo, me gustaría recuperar lo que significó para la clase obrera argentina la Universidad Obrera Nacional. Hoy en día la UTN. La UTN, exactamente. Es verdad que podemos decir que la UTN hoy no es la Universidad Obrera Nacional. Claramente. Pero en la composición de la Universidad Obrera Nacional bajo el peronismo, uno tenía que certificar que era obrero para ingresar a esta universidad y constituirse como el ingeniero del hacer. Y esto, obviamente es una contradicción, porque la universidad se supone universal y acá se excluía al resto, pero justamente la intención era que el sistema tradicional es elitista en su concepción. Entonces dejemos de pensar que para que ingresen todos, porque no, digamos, en esto Vidal se mandó un moco muy grande cuando dijo que los pobres no llegan a la universidad, pero el punto es, la universidad tiene los contenidos, tiene el apoyo, tiene los programas de extensión necesarios para sostener a una persona
como Homero? Claro, esa es la cuestión. Bien, pero además también, más allá de esto pedagógico y de cómo realmente la educación puede articularse o no como un momento de ascenso social, también vimos en el periodo de la Marea Rosa, y en esto de nuevo, análisis político aparte de lo que después son las gestiones. Yo estoy tratando de pensar en imaginarios sociales. Vimos un Lula obrero, metalúrgico, o sea, parte del sindicato. Sí. Que hay una entrevista que le hacen a Freire, que él le pregunta a la persona que trabaja en su casa por quién va a votar. Y dice, no, Lula no, porque Lula es uno de los nuestros. ¿Cómo va a hablar con el presidente de Francia, uno de los nuestros? Claro. Digamos, esas rupturas que permitieron la Marea Rosa de identificación, que no sé si ustedes recuerdan cuando Esther Torrico Peña, la cónsul de Bolivia, estuvo acá, cuando todavía era cónsul, ella decía, los bolivianos recuperaron su dignidad de ser bolivianos. Bueno, con Evo es lo mismo, el mismo ejemplo. Tal cual, yo pongo esto del campesino indígena que llega al Palacio del Quemado. Digamos, estas imágenes, uno después puede hacer análisis, puede pensar en términos de corrupción, puede estar en desacuerdo de las políticas macroeconómicas, pero las construcciones de imaginarios que hacen es similar a cuando uno piensa en ese momento, digamos, hito del peronismo con la gente lavándose las patas en el 45 en la plaza, digamos. Bueno, estos grandes procesos de quiebre en los imaginarios sociales podrían decirle al Piti Álvarez, bueno, no todos los homeros tienen que aprender a ser felices así. Pero además, al margen de todos estos enlaces que la pedagogía de Paulo Freire trae, en uno de los textos que se llama Educación y Cambio, él hace referencia a los tipos de sociedades que tienen y se corresponden con ciertas educaciones. Y ahí hay una clara referencia, todos los que transitamos por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales lo hemos leído, posiblemente, no sé, también en otros espacios, pero el texto de Cardoso y Faleto, Desarrollo y Dependencia, del año 1967, o sea, vamos, del 99 al 85 al 67, donde dice, estas ideas maravillosas, bueno, yo recuerdo la primera vez que me acerqué al texto de Cardoso y Faleto, fue como, ¡bum! Digamos, mi vida después pasó a analizarse siempre con Cardoso y Faleto, de cómo las élites son las que, la clásica frase del vendepatria, ¿no? Donde la élite es la que está internacionalizada de una manera contraria a los intereses de la población en general. Y cómo estas sociedades, que bueno, Freire las va a llamar sociedades cerradas o sociedades en transición, impactan en una educación bancaria, que es la que favorece en este contexto y el sistema agroexportador latinoamericano. Y por otra parte, una sociedad en transición, que también Cardoso y Faleto lo veían, que trabaja sobre lo imaginario. Paulo Freire trabaja mucho con los campesinos y él dice, cuando le preguntan por qué usted es pobre, la respuesta es porque Dios lo quiso así. Claro. Y eso lo llama una mentalidad mágica. Cómo desocultamos esas estructuras de poder que te hacen que vos hayas nacido pobre y Paris Hilton haya nacido sin tener que laburar un día de su vida. Pero lo último que voy a decir en esta Latinoamérica mágica es que Cardoso y Faleto, Cardoso, es el candidato a presidente que va a competir con Ignacio Lula da Silva y al cual le va a ganar. Ellos compiten 3 veces, le ganan 2 periodos y Cardoso es el que termina aplicando en Brasil las políticas neoliberales. Digamos, eso, cuando yo lo estaba armando decía, bueno, para mí Lula es un representante de la ruptura del imaginario social de Paulo Freire, y Paulo Freire en sus escritos retoma una tradición de sociología política brasileña, pero aún así cuando van a la cancha, Lula pierde, o sea, pierde mucho hasta que gana Lula pierde, y Cardoso, que sí se suponía que era el referente, era el referente de estas nociones de que las élites compran y miran más para afuera de lo que miran para adentro, gana las elecciones y aplica una política neoliberal en Brasil. Así que bueno, Homero a veces no tiene razón y a veces tiene toda la razón, así que son varias cosas las que me parece interesante de todo lo que contás, y me reí al principio cuando empezaste el On Demand, no por una cuestión de estar de acuerdo o no con los temas de los que trata, como por ejemplo la legalización de la marihuana,
no es por eso, sino, digamos, porque me parece que son cuestiones o son temas que no se le da suficiente espacio y suficiente voz, sobre todo mismo incluso en los espacios de comunicación como son estos, ¿no? Sí. Me parece que, como vos decís, sigue siendo muy tabú, sigue siendo cuando en realidad, digamos, es clave que los empecemos a hablar desde acá, desde nosotros. Y después también la cuestión de la escuela, también, ¿no? Como para repensarlo un poco, como estamos viviendo ahora toda la era digital, no solo como, digamos, un espacio en donde bien vos haces referencia a quitar este ocultamiento o a desvelar o a... Más allá, porque sabemos que la historia, depende de qué lado nos paremos, se cuenta de un lado, se cuenta de una forma o de otra. Y siempre hay una cierta desmemoria de algún lado o del otro. Pero digo, pensar la escuela como, digamos, este espacio de construcción social, como un espacio de incluso de construcción colectiva de la identidad y de la identidad individual de cada individuo, que es uno de los principales espacios donde nosotros nos vamos descubriendo y nos vamos construyendo. Hay unos pedagogos que llaman Simons y Maschelain, y ellos hablan del tiempo suspendido. Y dice, uno en la escuela... Y todo lo que alguna vez leímos de Foucault y que era disciplinamiento y el banco y uno detrás del otro, también es el momento de generar el espacio para que uno deje por fuera lo que era el lugar en la sociedad, si sos negro, blanco, amarillo, azul, si sos de tal partido político, si tenés tal ingreso, la idea del guardapolvo, de ese tiempo suspendido y de la mediación docente. Porque hoy en día podíamos... Antes de la pandemia todo el mundo pensaba que la escuela no servía más. Y hoy todo el mundo quiere que los chicos vuelvan a la escuela. O sea, no tuvimos hace poquito a la ministra, creo que de la provincia de Buenos Aires, diciendo, bueno, los chicos ya van a volver a la escuela. Y estamos todos desesperados que los chicos vuelvan a la escuela. Entonces, creo que eso también pone en jaque todo esto de que tanto se le venía reprochando a la escuela, de que no estaba actualizada, de que no respondía a las dinámicas de la economía del conocimiento. Y hoy en día lo único que queremos es que el profesor nos responda al mail. Es que, a ver, no podemos negar, digamos, la situación actual del sistema educativo de la iglesia. Bueno, también de la iglesia, pero de la escuela como institución. No podemos negar, digamos, el derrumbamiento que ha tenido a lo largo de los años. ¿Eso significa que tenemos que quitar a la escuela como institución de construcción? No, para nada, la tenemos que remodelar. Es lo mismo que con la cárcel, es lo mismo que hablamos siempre con las instituciones, fuera de programa. Digamos, ¿funciona? Funciona mal, pero es necesaria. Es cuestión de ver cómo redirigir toda esa energía y todas esas políticas. Eso desde una... Y ojo, porque una cosa es hablar de políticas y otra hablar de la política. Digamos, la escuela... mi intención de hablar de la escuela en un programa de política internacional es que la escuela es un actor político. Por supuesto. Y por eso yo hablaba de Homero y de cómo Homero no estuvo en una escuela de desocultamiento. Así que bueno, no nos queremos extender más, podríamos hablar mucho más de Homero, les recomiendo que escuchen el tema y que si tienen ganas también lean a Freire, que les va a resultar muy muy ameno y es instructivo. Y es esperanzador, Freire, o sea, como que te deja, bueno, no te va a estar mal, o sea, te da una bocanada de aire de esta vida, de que la vida del obrero es así y pocos son los que van a zafar. Nos vamos a un corte muy rápido y ya seguimos con más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos en un último bloque de Café Internacional. En este momento voy a presentar a quien ya está en línea, Esteban Guida, que es economista, es fundador de la organización Pueblos Libres del Sur y director del Grupo Guida. ¿Cómo estás, Esteban? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, contentos de que podamos tener esta comunicación para hablar un poco de, bueno, la economía del país, que no es nada fácil de discutir. Te quería consultar, bueno, en los primeros días de octubre salieron publicadas unas cifras alarmantes de desocupación y pobreza. Y en una de las notas que pude leer junto a Rodolfo Treber, afirmaban que una de las reformas más importantes
era la recuperación del sistema financiero argentino. ¿Qué implica esto? Bueno, efectivamente, no. Cuando hablamos de problemas de fondo, tenemos que hablar de soluciones de fondo. Y a lo que hace referencia tiene que ver con un problema de muchos años que la Argentina trae, que es la incapacidad de incorporar al mercado de trabajo, al trabajo formal, privado y genuino, al conjunto de las personas que forman parte de la población económicamente activa. Entonces, cuando nos preguntamos cómo podemos hacer para justamente generar esos puestos de trabajo privados, formales y genuinos, nos tenemos que remitir a aquellas modificaciones, a aquellas políticas que reorienten la riqueza nacional, que reorienten la capacidad de financiamiento y de apalancamiento de la actividad hacia aquellos fines que realmente queremos, ¿no? Tal cual. Y nosotros tenemos desde el año 1977 un sistema financiero que fue cambiado justamente para migrar de un modelo productivo industrial a un modelo primario de producción primaria y de especulación financiera, que es la estructura y el modelo del sistema financiero que tenemos al día de hoy. Esto implica que el ahorro y la generación secundaria de dinero de todos los argentinos está orientada a un objetivo rentístico y financiero, ¿eh? Entonces, esa gran masa de recursos que la producción y cualquier actividad económica de cualquier país del mundo necesita justamente para invertir, para crecer, para apostar a largo plazo, está hoy orientada a la especulación, a la renta financiera. Entonces se hace muy difícil que podamos salir de este esquema de pobreza y de desempleo si no lo hacemos a través de la inversión privada, no solamente la inversión pública, pero si solamente recurrimos al endeudamiento externo o a la ayuda del Estado, cuando el ahorro nacional, el ahorro privado nacional, está puesto en otro lugar, digamos, está puesto para generar renta financiera y especulación que finalmente se termina yendo para otro lado, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso podemos claramente señalar como la compra de dólares, Tal o cual, lo que sí. denominamos la fuga de capitales, que es gran parte de la riqueza nacional que está fuera del circuito productivo. Entonces, si eso queda en manos de aquellos grupos, en su mayoría extranjeros, que solamente pretenden una tasa de interés y después llevarse las ganancias, va a ser muy difícil salir de este problema estructural que tenemos. Vos sabés que en esto que vos comentabas del cambio que hubo hacia el año 76, yo también leí algunos artículos donde ustedes mencionaban la necesidad de la industria y la logística como puntales para el crecimiento económico. Yo te quería preguntar cómo podemos congeniar o compatibilizar esa industria nueva con todo lo que viene avanzando de la economía del conocimiento y de las tecnologías 4.0, digamos, porque esa industria tradicional que uno pensaba, me parece que en la situación actual no tiene tanta cabida. ¿Qué te parece a vos? Sí, por supuesto, cuando hablamos de industria no nos referimos solamente a chimeneas, ¿no? Claro. Nos referimos a toda una capacidad de generar valor que no está depositada exclusivamente en el producto de la tierra, ¿no? Y por supuesto que ese es un deseo, una aspiración, y además es nuestra gran posibilidad, porque no vamos a competir en las manufacturas que potencias industriales como China o Alemania o Estados Claro. Unidos ya se tienen. Pero pasa una cosa, que ahí tenemos que congeniar el corto plazo con el mediano y largo plazo. Entonces, en el mientras tanto que tenemos una capacidad ociosa para producir productos a lo mejor no competitivos en el mundo, pero sí consumidos localmente, que podemos desarrollar para liberar divisas y generar trabajo. En el mientras tanto que eso ocurre, podemos sí ir apostando a la inversión, a la innovación y a la capacitación para una nueva industria que en todos los casos, tanto sea en el primero como en el segundo, o sea, como en la industria tradicional como en la de innovación, va a generar
mano de obra genuina, lo va a hacer en la incorporación de materias primas y nos va a permitir reenfocarnos en el comercio mundial, que es la otra cara del modelo de la década que se instauró definitivamente en el 76, que es de instalar a la Argentina como proveedora de materias primas y como lugar de especulación financiera. Si no salimos de esa trampa, que incluso es la trampa que se instauró en Argentina a principios de 1800, nunca vamos a lograr salir de la pobreza y de la desocupación. Tal cual, tal cual. También me gustaría preguntarte, frente entonces a esta crisis que ya podemos decir que la pandemia agravó, pero que es estructural, es previa, ¿cómo evaluás el desempeño del gobierno actual? Bueno, la verdad que es complejo, porque recordemos que el 1 de marzo, cuando Alberto Fernández hace el discurso a la Asamblea Legislativa, da una cierta orientación, da ciertos lineamientos, no un programa completo, pero sí ciertos lineamientos que centraban la salida o la propuesta económica en la exportación de los sectores tradicionalmente exportadores, minería, agroalimentos, energía, petróleo, y en la renegociación de la deuda. Bueno, lamentablemente ese mundo del 1 de marzo se cayó, la Argentina no iba a poder apostar a esa dinámica exportadora, y hoy por hoy nos encontramos en el medio de una redefinición del modelo económico que no está claramente explicitado, aunque sí entendemos que el gobierno pretende llevarlo hacia un esquema más de producción y de un esquema de incentivo a la industria. Lo que pasa que para cambiar drásticamente o para cambiar e ir a un modelo industrial hay que hacer cambios de fondo, porque como veníamos diciendo... Claro, lo que veníamos hablando antes. Desde el 76 tenemos un modelo basado en la producción primaria y en la especulación financiera o en el endeudamiento externo. Entonces, para cambiar eso hay que hacer cambios estructurales. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos en la mitad de camino, como le pasó a Alfonsín, como nos ha pasado, digamos, más allá de que hemos tenido momentos en donde hemos tenido una economía más nacional, o más volcada a la producción nacional. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que la gran incertidumbre que está viviendo hoy el mercado y que se observa en la volatilidad de los indicadores financieros, incluso en la cotización del dólar, es ese rumbo que va a tomar el gobierno. Sí, se va a quedar en una economía más neoliberal, digamos, pero con algunos matices de economía de bienestar, socialdemócrata, o va a ir realmente y decididamente a un modelo industrial que inexorablemente implica cambios estructurales. Entonces, esa falta de definición, que en el discurso parece una cosa, pero que en la acción parece otra, es la que nos tiene a todos en un cono de incertidumbre, en la que, por supuesto, siempre se aprovechan los especuladores, ¿no? Los que ganan con la volatilidad. Ahora, el conjunto de los argentinos me parece que no justamente va bien con esa falta de certeza. Claro, justamente pensaba eso, viste que la falta de definición o bueno, las tensiones mismas y las negociaciones políticas al interior del gobierno se ven en el tema del dólar. Sí, el dólar es un claro termómetro de la perspectiva, pero no solo de eso, Ojo, el dólar paralelo o los dólares, las cotizaciones paralelas, también señalan las tensiones y las pujas de poder político, claro. Porque nosotros tenemos, ya sea los que generan los mecanismos de presiones contra el dólar, como quienes los propagan, que en general son los medios de comunicación, a través de esa herramienta que es de muy fácil manejo, porque el mercado cambiario es muy pequeño y también permite en este sistema financiero actual que eso ocurra. Ahí se manejan las presiones en una sociedad que no comprende claramente esta situación, porque le da más importancia a la cotización del dólar blue que a la cotización del tipo de cambio oficial, ¿no? Claro, sí. Entonces sí. Ahí hay claras señales políticas, porque esta pregunta que nos estamos haciendo en este momento son las pujas de poder que se dan a nivel de la política, en los sectores que no quieren
ceder a un nuevo modelo y aquellos que intentan hacerlo, por lo menos en la puja distributiva. Tristemente la sociedad no está participando de esa puja de poder, me parece a mí humildemente mi opinión, ¿no? No está. Sí, está al margen o no sabe cómo tampoco. O no lo entiende claramente, porque convengamos que el gobierno no la transmite claramente, ¿no? Cuando uno escucha los discursos, que por supuesto también, ni siquiera a nivel de los gobernadores, ni los dirigentes políticos transmiten el verdadero problema de fondo de la economía, que significa y lo que significa un modelo productivo y lo que significan los cambios que hay que hacer, tal vez porque tienen temor de que los sectores de poder apliquen su máximo potencial y hagan volar por los aires los gobiernos, cosa que pueden hacer claramente, como que la sociedad tampoco esté dispuesta a asumir los compromisos que eso significa. Te hago una última pregunta, Esteban, para poder ir sintetizando y tampoco no abusarme de tu buena predisposición. Que bueno, la verdad creo que te meto en un problema, pero me gustaría saber tu opinión. Entiendo que hay mucha incertidumbre y que es más que todo esto, una idea que me puedas dar sobre la proyección que podés vos ver del funcionamiento del capitalismo, ya ampliando y no viendo solo Argentina, sino si se va a recomponer, si tiene la fortaleza de volver a ser un sistema hegemónico internacional, si vos lo ves que lo están discutiendo o si lo único que quieren es que vuelva a recuperarse como estaba antes. Bueno, sí, es una pregunta bastante... Perdón. No, pero es interesante porque la pandemia ha mostrado claramente y ha exhibido claramente los poderes que están operando a nivel global, incluso por sobre los estados nacionales. Yo creo que sinceramente ahí me juego para decir que el capitalismo no está terminado, aunque respeto a los intelectuales que están planteando un quiebre a partir de la pandemia, pero para mí el sistema capitalista sigue vigente. Lo que sí observo es que los estados tratan de oponerse al poder financiero global, que oprime con contundencia, que no solamente oprime a través de las finanzas, sino también del manejo de los medios, el manejo cultural de los pueblos, y ahí veo a los estados más bien parados, desde el punto de vista nacionalista, ofreciendo resistencia a este globalismo y volviendo a un esquema de protección, un esquema más nacional. No todos los países, por supuesto, sino aquellos que tienen capacidad y liderazgo para hacerlo. Y el resto de los países un poco a merced del poder global. Yo tristemente veo a la Argentina justamente en este segundo grupo de países que rinden pleitesía o siguen las indicaciones del poder financiero global, que no solamente los bancos, sino que también en la OMC, que también son organismos internacionales, que también en la ideología globalista, ¿no? Tal cual. Pero creo que la pandemia nos da una gran oportunidad de repensar las cosas, porque lo están haciendo los principales países del mundo y es una gran ventana de oportunidad para que lo hagamos. Ahora, si la aprovechamos o no, es un problema más doméstico. Tal cual. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo, Esteban, esta entrevista que nos has concedido. Te agradezco que también te hayas animado con esta última pregunta. Y bueno, esperamos que ya cuando la pandemia nos lo permita, te podamos tener algún día acá en el estudio. Bueno, con mucho gusto. La verdad que ya hace tiempo que participo de Café Internacional, incluso cuando estábamos allá en Calle Corrientes. Mira, para mí es un placer acompañarlos. Les mando un abrazo grande y cuenten siempre conmigo. Muchísimas gracias, Esteban. Te mando un saludo muy, muy grande. Bueno, un abrazo para ustedes. Bueno, pasó entonces por Café Internacional Esteban Guida, quien es economista, fundador del Grupo Pueblos Libres del Sur y director del Grupo Guida. Y con esto nos despedimos ya por este jueves, que trató de ser lo más completo posible. Les dejo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, para que puedan hacer comentarios, para que puedan discutir con nosotras si es lo que les parece lo mejor. Nos podemos encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CIEP.
acá estamos tratando de pensar un poco Argentina en este alocado sistema internacional. Nos vemos la semana que viene. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.